Supercrack Estrella presenta. Materializar cosas con la mente, monjes tibetanos y los tulpas. ¿Podría una inteligencia artificial crear tulpas? Mejor aún, ¿podría la inteligencia artificial crear un ejército de tulpas para destruir a los seres humanos? ¿Será esto lo que nos cuenta la Biblia con la apertura del pozo del abismo? ¿Serán tulpas lo que saldrá del pozo del abismo en forma de langostas con cara humana? ¿Será la inteligencia artificial la que abrirá este pozo del abismo creando un ejército de tulpas? ¿Son reales los tulpa? ¿Podemos los humanos crear seres con vida propia? En cierto modo, una inteligencia artificial podría ser un tulpa, pero empecemos por el principio. ¿Qué es un tulpa? Tulpa es un concepto procedente del misticismo budista, un ser u objeto creado mediante poderes mentales o espirituales. El término tulpa fue adaptado en el siglo XX por teosofistas de la Sprulpa tibetana, tibetano, construir, Sprulpa, sánscrito, nirma. También con el significado emanación o manifestación. Hoy en día tulpa suele ser usado como forma de pensamiento o truth form en Occidente. Algunos practicantes modernos de la tradición ocultista occidental utilizan el término para referirse a la creencia de un tipo de amigo imaginario con voluntad, pensamiento y opinión propia, que implica cierta autonomía. Se diferencian del concepto de egregor, en que estos últimos serían una manifestación de una forma de pensamiento, voluntad o mente colectiva, y no individual como se describe para el caso de los tulpas. En cierto modo estoy pensando que las inteligencias artificiales se parecen a estos tulpa. Un robot con inteligencia artificial podría ser definido como un tulpa. Si los seres humanos a través de nuestra conciencia podemos crear un tulpa, ¿qué sería exactamente esa creación? Un demonio quizás nacido de nuestro anti-yo, de un universo paralelo, algo que sale de nosotros pero que no sabemos qué es realmente de dónde nace un tulpa. En el presente, en la cultura occidental se le llama tulpa a una forma de pensamiento mental con autonomía y voluntad propia. Esta puede tomar la forma de un animal, objeto, ser humano o fantástico, etc. Se cree que los tulpas se crean a través de una fuerte creencia y visualización. Si existiera, el tulpa iría aumentando su presencia a medida que pasara el tiempo, recibiese atención y se trabajase en él. Exactamente como hace una inteligencia artificial que aprende poco a poco hasta volverse casi en un humano con conciencia. Por esta razón muchos piensan que la inteligencia artificial serán como demonios en vida. Existe la creencia en la cultura popular de que una vez que los tulpas empezarán a existir por cuenta propia, sin que quienes los crearon lo controlan respecto en cuando aparecen y cuando desaparecen, supuestamente conformarían un alma residual y dejarían de ser solo una proyección espiritual o ente imaginario, y ya no serían tan fáciles de controlar o de eliminar, al presentar una conciencia propia. En definitiva, un demonio, pese a presumirse un concepto budista por distintos divulgadores del misticismo en Occidente, este concepto es considerado elaborado por la teosofía a partir de conceptos diferentes en el budismo. Autores estudiosos del budismo que entrelazaron el concepto budista de emanación, tulku, con un concepto teosófico parecido pero no igual, lo nombraron tulpa, que supuestamente significaría fantasma que emana, de ahí que se entrelazara tulpa y tulku. Sin embargo, en tibetano la palabra tulpa ni siquiera existe, sería más bien llamado como strulpa, un ser maligno que cuando posee a un ser vivo se manifiesta creado por un brujo. Cabe recalcar que en el budismo podría haber sucesos similares a lo que actualmente se considera como definición de tulpa. Sin embargo, como se indica, no son lo mismo. Por ejemplo, el milagro de Shravasti, donde el Buda histórico multiplicó su forma para demostrar la fidelidad de su Dharma, Pratkipa. Cabe aclarar que en el budismo se considera al Buda Shakyamuni como un ser capaz de lograr este tipo de milagros, debido a su estado de iluminado. Las habilidades Iti que Buda mostró a lo largo de su vida son resultado de un estado de absorción meditativa lograda a través de la práctica extensiva de las 4 dhyanas. Era un pintor, filósofo, escritor y arqueólogo ruso que, además, cuenta entre sus logros con la creación del primer convenio internacional sobre la protección de los tesoros de cultura, también conocido como el Pacto Roerich, y que sirvió de base para la Convención Internacional de La Haya sobre la protección de valores culturales en caso de conflictos armados. Y va y te dice que vio en el Tíbet a los monjes hacer tulpas. ¿Y tú piensas, será un dulce que se come allí, la versión tibetana de las tortas de Alcázar? Y resulta que no, que es una técnica de meditación según la cual, si te concentras intensamente, puedes materializar una idea. El tal Roerich decía que había visto materializar animales.
de la nada. Si no fuera porque vivió en otra época, parecería que le pillaba al mismo camello que el Michio Kaku. Y sigues tirando del hilo y ves que no es el único, que hay una señora francesa llamada Alexandra David Neel, que fue la primera mujer en llegar a Lhasa, la tierra prohibida de los budistas, en 1924, y te dice que ella también vio a los monjes haciendo tulpas, y te confirma que no eran tortas de alcázar. Así que ya empiezas a dudar de ti mismo y a creer, más si cabe, que puede haber algo detrás de eso tan increíble que te han contado los testigos. Por lo tanto, con este libro intento haceros ver que quizá hay cosas que escapan a nuestra percepción, y espero que, si termináis de leerlo, vuestros esquemas sobre lo que es posible y lo que no se hayan visto, cuando menos, cuestionados. En primer lugar, me voy al origen mismo de nuestra conciencia, a la infancia, para tratar de averiguar si es cierto eso que dicen de que, cuando somos pequeños, nuestra conciencia no está tan limitada, y tenemos acceso a otras realidades. Quizá, los amigos imaginarios de nuestros hijos, sobrinos y nietos, no son tan imaginarios como podríamos creer. Después, he tratado de hacer un recorrido por el mundo para recopilar evidencias dispersas que demuestran que, aquí y allá, hay casos muy extraños de difícil explicación. Criaturas tan conocidas como el Mothman, u otras menos conocidas, como alguna leyenda marroquí, la Aisa Candisa, que a alguno le ha dado un susto en la carretera. Y es que parece que estos seres de otras dimensiones, a veces, han intercedido para que nuestra civilización prospere. Al menos, eso pensaron algunos investigadores, como Salvador Freixedo, que comparó la historia sagrada de culturas tan diferentes como el pueblo judío y el azteca, separados geográficamente 10.000 kilómetros y por unos 3.000 años en el tiempo, encontrando similitudes muy inquietantes. Quizá estos seres nos han manejado para su conveniencia. Quizás son seres extradimensionales, entidades de realidades paralelas que interactúan con nosotros por un motivo que no podemos entender. Pero no se limita ahí la cosa. Otro desfile de seres extraños son analizados. Los visitantes de dormitorio, la gente sombra, y un extraño invitado, el Slenderman, que ha llegado a nuestra cultura y subconsciente colectivo hace muy poco, pero que parece que tiene intenciones de quedarse. Porque algunas de las entidades de otra dimensión que pueblan estas páginas son seres oscuros, y algunos de los casos reales que se cuentan son bastante inquietantes, y tampoco se trata de asustar a la gente. Después de todo este viaje, parece que en vez de respuestas, me han surgido más preguntas. La única conclusión cierta que he sacado después de toda esta investigación es que las entidades a las que más temo siguen siendo las entidades bancarias. A esas sí que hay que tenerles miedo. Los cuerpos de emanación / emanados, Nirmanakaya, Sprulsku, Sprulta, etc., están conectados con la doctrina budista Trikaya, de los 3 cuerpos de Buda. Estos son usualmente cuerpos emanados de seres celestiales, aunque los seres no realizados como los humanos pueden tener sus propios cuerpos emanados o incluso ser cuerpos emanados. Por ejemplo, algunos de sus seguidores consideran al 14º Dalai Lama como la emanación reencarnación o Tulku de Avalokiteshvara o Chenrezig, el bodhisattva de la compasión. El 14º Dalai Lama mencionó en una declaración pública que su sucesor podría aparecer mediante emanación mientras él siga vivo. Durante el S20 los teosofistas adaptaron los conceptos de cuerpo emanado Nirmita, Tulku, Sprulta, etc., a los de tulpa o forma de pensamiento Touth Form. Se cree que el término forma de pensamiento se empezó a utilizar en 1927 en la traducción de Evan Swench del libro tibetano de los muertos. John Mirdin Reynolds, en una nota a su traductor al inglés de la historia de vida de Garag Dorje, define tulpa como una emanación o manifestación. La espiritualista Alexandra David Neel, 1868-1969, afirmó haber observado dichas prácticas en el Tíbet durante el siglo XX. Describió los tulpas como formaciones mágicas generadas por una concentración poderosa de pensamiento. David Neel creía que los tulpas podían desarrollar sus propias mentes y pensamientos. Una vez un tulpa es dotado la suficiente energía para ser capaz de funcionar como un ser real, tiende a liberarse a sí mismo del control de su creador. Esto, según los ocultistas tibetanos, acontece de manera casi mecánica, así como un niño deja el útero de su madre cuando su cuerpo está completo y puede vivir por sí mismo. Ella afirmó haber creado un tulpa como el descrito, con la forma o imagen del alegre fraile Tuki, asimismo similar a un monje. Más tarde, este tulpa desarrolló su propia vida y tuvo que ser destruido. David Neel planteó la posibilidad de que su experiencia hubiese sido meramente ilusoria. Pude haber creado mi propia alucinación, aunque otros pudiesen ver lo que había creado, aunque este hecho nunca fue completamente confirmado.
Uno de los secretos de las élites satánicas es que gente muy poderosa o famosa tienen cada uno un tulpa, políticos, cantantes, millonarios, actores de cine, un largo etcétera. Una forma de pensamiento o truth form es un concepto equivalente a tulpa dentro de la tradición ocultista occidental. El conocimiento occidental acerca de este concepto se cree que tiene como origen una interpretación del concepto tibetano. La forma de pensamiento en este caso, está relacionada con la filosofía y práctica de la magia occidental. El ocultista William Walker Atkinson en su libro El aura humana describe las formas del pensamiento como simples objetos etéreos que emanan del aura que rodea a las personas, generándose a partir de sus pensamientos y sentimientos. Walker Atkinson desarrollaría su definición de las formas del pensamiento en su siguiente libro, Clarividencia y poderes ocultos. El libro explica cómo los practicantes de lo oculto experimentados pueden producir formas del pensamiento a partir de su aura, que sirven como proyecciones astrales que pueden, aunque no tienen por qué, parecerse a la persona que las proyecta, o como ilusiones que solo pueden ser vistas por aquellos con sentidos astrales despiertos. Esto podría explicar por qué hemos visto gente importante dando la mano a un ser imaginario que solo podía ver él, o famoso que miran al vacío como si vieran algo invisible. Prefiero no decir nombres, pero hay ejemplos de todo esto. La teosofista Annie Besant escribió un libro titulado Formas del Pensamiento, describiéndolas en detalle. El libro divide en 3 clases a las formas de pensamiento. Formas con el mismo tipo de la persona que las crea. Formas que recuerdan objetos o personas y pueden llegar a poseer un alma de espíritus naturales o de los muertos. Formas que representan cualidades inherentes de los planos astrales o mentales, como las emociones. En la actualidad, forma de pensamiento truth form sigue en uso, refiriéndose a entes que habitan en la mente de un individuo, tulpas, soul ones, amigos imaginarios, etc., independientemente de su grado de autonomía. Tulpas en la sociedad moderna. El concepto de tulpa se popularizó y secularizó en Occidente mediante ficción, ganando popularidad en televisión a finales de los años 90 y los inicios de los 2000. A partir de 2009, el año del Festival de la Bestia que se celebra cada 28 años, aparecieron diversas comunidades dedicadas a los tulpas en 4chan y Reddit. Estas comunidades se refieren a sí mismos como tulpamantes, quienes crean a los tulpas, y ofrecen guías y soporte a otros tulpas y tulpamantes. En un principio, las comunidades ganaron popularidad cuando fans adultos de My Little Pony crearon foros de tulpas con la forma de personajes de la serie de televisión de My Little Pony. Los fans crearon amigos imaginarios con voluntad propia independiente mediante meditación y sueños lúcidos. Encuestas realizadas por Bayesier exploraron los datos demográficos, sociales y perfiles psicológicos de esta comunidad. Los individuos llamados a sí mismos tulpamantes, tratan a los tulpas como personas reales o cercanas a reales. Los tulpamantes pertenecen a una demografía principalmente urbana, de clase media, de adolescentes y adultos jóvenes euroamericanos quienes citan soledad y ansiedad social como incentivo para comenzar con esta práctica. El 93,7% de los participantes en las encuestas expresaron que su experiencia con los tulpas había mejorado su condición, así como conducido a nuevas e inusuales experiencias sensoriales. Algunos practicantes afirman tener relaciones sexuales o románticas con sus tulpas, aunque algunos consideran dichos temas como tabú. Una encuesta afirma que el 8,5% de los tulpamantes apoyan una explicación metafísica de los tulpas, mientras que el 76,5% apoyan una explicación neurológica o psicológica, y un 14% apoyan otras explicaciones diversas. En este artículo te cuento cómo la física cuántica ofrece resquicios por los que podrían colarse habitantes de dimensiones paralelas que hasta ahora habían sido confundidos con ovnis, extraterrestres grises o demonios visitantes de dormitorio. Te revelo conceptos esotéricos que explicarían cómo algunas entidades podrían tomar forma en nuestra realidad a través de nuestra creencia en ellas. Te resumo de forma simple conceptos como el experimento de la doble rendija o la paradoja del gato de Schrödinger. Te cuento también en qué consiste la teoría de la intrusión, una hipótesis que explicaría el origen de la mayoría de los fenómenos paranormales. Y también te hablo sobre el humor, y sobre cómo a veces te puede jugar malas pasadas. Creo que va a ser bastante divertido. En este texto intento argumentar el sentido de investigar sobre testimonios de personas que dicen haberse encontrado con seres extraños que podrían ser habitantes de otras dimensiones. ¿Qué indicios hay para creer que estas historias podrían tener una base sólida?
pues tanto la ciencia como el esoterismo aportan algunas alternativas que podrían hacer cambiar nuestra percepción de la realidad, y que podrían dar pábulo a la existencia de estos habitantes de dimensiones paralelas que parecen visitarnos cuando menos lo esperamos. Esta es una hipótesis formulada por algunos investigadores que dicen que todos o casi todos los fenómenos extraños, desde los ovnis hasta las apariciones marianas, pasando por fantasmas y visitantes de dormitorio, son una expresión de la misma cosa. Una expresión, quizá, de esa cara oculta y esquiva de la realidad a la que algunas personas, sin saber cómo ni por qué, tienen acceso, encontrándose con lo absurdo, con experiencias inexplicables que marcan sus vidas. Para quienes defienden esta tesis, todos estos fenómenos son manifestaciones de lo mismo, una extraña fuerza que coexiste con nosotros, y que se manifiesta sin que conozcamos muy bien el motivo, pues su lógica no es humana. Y lo mejor es que mucha gente la ve, pero nadie la ha visto. Nadie la ha visto porque adapta su imagen y la escenografía al gusto del consumidor. Me explico. Cada testigo la interpreta según su universo simbólico y el contexto social y cultural en el que se haya inmerso. Así, las luces en el cielo que en la prehistoria se adoraban como dioses, pasaron a ser manifestaciones angélicas o marianas en la Edad Media y, en cuanto el hombre pudo concebir la posibilidad real y factible de viajar a otros cuerpos celestes como la Luna, comenzaron a avistarse naves, en teoría provenientes de otros planetas. Para hallar una respuesta, comienzas a investigar. Primero acudes a la ciencia. Y te topas con la física subatómica. Encuentras un experimento llamado experimento de la doble rendija. Voy a intentar explicarlo en mis cortas entendederas, y puede que cometa algún fallo de concepto, porque es cosa complicada. Me consta que hay algún físico entre los asistentes, así que no os extrañéis si veis que se lleva las manos a la cabeza. Este experimento dice que, si lanzas un electrón a través de una placa de metal con una rendija, y detrás pones otra placa, impactará en esta última pasando a través de la rendija. Pero si pones una placa con dos rendijas, en la de atrás no obtendrás una sola impresión, sino varias, porque lo que se crea es un patrón de interferencias. Es decir, el electrón pasa por las dos ranuras. Esto se debe a que los electrones pueden comportarse a la vez como un corpúsculo y como una onda. Pero no queda ahí la cosa, cuando los científicos pusieron un dispositivo de medición frente a las dos ranuras, el electrón volvió a comportarse como corpúsculo, y pasó por una sola ranura. Conclusión. El observador determina el comportamiento de las partículas a nivel cuántico. Un electrón no está en un solo sitio, sino en un orbital de probabilidad que colapsa concretándose en un punto del espacio cuando lo observamos. O sea, que de alguna manera la conciencia del observador determina la percepción de la realidad, y puede que la configuración de la materia luego sigue si te llega un tal Michio Kaku, y piensas, ¿quién es el cachondo que bautiza a los físicos? Pues bien, el amigo Kaku, que es catedrático de física en City College of New York, y es uno de los divulgadores científicos más conocidos del mundo, te dice que el universo se compone de muchas dimensiones que tú no ves, y te cita a un premio Nobel de física, Steven Weinberg, por fin uno con un nombre medio que dice que el cerebro es como una radio que normalmente se conecta con nuestras tres dimensiones, y que normalmente no percibe las demás porque está en decoherencia con ellas, es decir, que no las tiene sintonizadas. Pero según él, en determinadas circunstancias, como por ejemplo, ante la presencia de campos magnéticos alterados, el cerebro sí podría sintonizarlas, y podríamos entrar en contacto con ellas. Y dices, joder, que me presenten al camello de esta gente, porque le da una mierda, y llegas a la conclusión de que la culpa de todo la tienen las partículas subtómicas, que son unas leyes comunistas. La teoría de cuerdas resuelve las incoherencias de los modelos físicos tradicionales, que no servían para explicar este comportamiento libertino de las partículas subatómicas. Al parecer, las restricciones que la física newtoniana impone a la materia no van con ellas. Electrones, taquiones, protones y demás partículas, al parecer, son unos yeyes, y a nivel subatómico se comportan de forma diferente a lo esperado. Luego vas y te das cuenta de que todo este tinglado de la teoría de cuerdas lo montó Ramanujan, que, además de retomar los nombres raritos, sentó la base de la teoría de cuerdas. Teoría que dice que el universo es multidimensional. Y resulta que era un indio que era tan pobre que no pudo ir a la universidad, y aprendió matemáticas de forma autodidacta con un libro que estaba anticuado para la época.
Fue un genio que, a lo largo de su vida, hizo más descubrimientos que todos los profesores de un departamento universitario juntos. Consiguió trabajar en Cambridge, y Godfrey Harold Hardy, el matemático con el que trabajó, no entendía cómo Ramanujan podía hacer esos descubrimientos con las grandes lagunas que tenía en su formación. Al parecer, este genio inducía los desarrollos matemáticos a la inversa. Esto es, primero obtenía el resultado, y luego empezaba a operar para llegar al principio del desarrollo matemático. Se ve que no le escucharon. Él siempre contaba cómo lo conseguía. Y lo mejor es que, el genial matemático que descubrió esta teoría, Srinivasa Ramanujan, decía que sus descubrimientos se los dictaban seres de otras dimensiones. Sí. Según Ramanujan, sus resultados no los deducía, le venían dados por una diosa del hinduismo, Namahiri, que se le aparecía en sueños y le transmitía los razonamientos matemáticos. Pero, claro, ¿quién iba a creer a uno de los matemáticos más geniales que ha dado la humanidad? Eso sí, sus fórmulas sí que las creían. En el manga y anime JoJo's Bizarre Adventure, hay ciertos individuos que tienen la capacidad de manifestar un stand que es la manifestación del espíritu luchador de un individuo. Normalmente aparecen detrás del usuario y son invisibles para aquellos que no poseen uno. Por norma general, solo aquellos con una gran determinación y fuerza espiritual pueden desarrollar un stand. En el cuento corto Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges, un iniciado a partir de sueños lúcidos y mucha disciplina y ayuno, logra crear en su mente todo un grupo de discípulos a los que transmite sus conocimientos místicos, sin embargo solo un elegido es tomado del resto para ser materializado. Al final el cuento se torna más filosófico y reflexiona sobre la naturaleza misma de la realidad y la existencia como un sueño dentro de otro sueño. En la novela digital El tobillo de Aquiles, el protagonista enfermo y recluido en un hospital cuenta varias historias imaginarias cuyos personajes se materializan en tulpas que lo sacan del encierro. En la película Las lágrimas de Kali, Tears of Kali, Andreas Marshall, Alemania 2004, en el primero de sus 3 capítulos, una de las sobrevivientes del fatídico grupo ocultista de Taylor Erickson está recluida en una clínica psiquiátrica y puede materializar un tulpa bajo situaciones de fuerte estrés. En el anime Chaos Eat, Takumi Nishijo es un tulpa creado por él mismo en el episodio Arcadia 6x13 de la serie The Decimo Files. El presidente de la asociación de propietarios de una exclusiva comunidad utiliza un tulpa para hacer cumplir las reglas de la vecindad. Aquellos que violan las normas en varias ocasiones reciben un espantoso castigo. Asimismo, en el nuevo episodio de la nueva temporada de X-Files, Homagain 10x04, se encuentra otro tulpa creado por un artista callejero que asesina a cualquiera que esté involucrado en la reubicación de pordioseros de la zona. The Tulpa es un cortometraje canadiense producido por Resonating Films y dirigido por Elizabeth Becker en 2005. Atuk el Tulpa es un personaje de cómic creado por Georges Bess y que aparece en la serie de Pema Lin, Norma Editorial. Algunos autores e investigadores de lo paranormal creen hallar una explicación para los ovnis, los círculos en los cultivos, las casas encantadas como la de Amityville y hasta para críptidos como el Yeti o monstruo del lago Ness en el fenómeno tulpa. En la novela El Círculo Oscuro de Douglas Preston y Lincoln Child, el antagonista utiliza una tulpa para sus asesinatos. En el capítulo El House de la serie Supernatural, serie de televisión, aparece un tulpa creado a partir de la creencia popular mediante un símbolo tibetano. En la película El fin del mundo, The Day the World Ended, película para televisión / video, 2001, el niño protagonista de la película, cuyo nombre es Ben Miller, crea un monstruo con su mente, con la apariencia de un extraterrestre parecido al que él observaba en una película de terror antigua, en blanco y negro. Lo creó sin mucho esfuerzo, o sin querer, aparentemente. El monstruo comienza a matar por venganza a las personas que mataron a la madre del niño, o que tuvieron que ver con su muerte. A la madre la acusaban de ser bruja. En una escena ella decía al niño que su padre vendría del espacio, o de las estrellas, o algo similar. Al parecer, muy en su interior, el niño recordaba quiénes habían asesinado a su madre, y casi al final de la película lo recuerda todo claramente. Al final el monstruo, Tulpa, desaparece. En la serie Sword en el episodio 10 de la primera temporada Tulpa, un niño que creó un Tulpa pierde el control de este, al final del episodio recupera el control. En Alanoaques el Tulpa es un personaje inventado por este para su novela llamado El Heraldo de la Oscuridad, según es su contraparte maligna creado por la presencia oscura que está tratando de quitarle todo lo que Alan ama.
El cortometraje de Mi mente de Anti-Ants Producciones juega con la posibilidad del ataque de un tulpa creado por las obsesiones del protagonista o que haya sido una alucinación por su estado vulnerable. En la serie de televisión Mr. Robot, el personaje principal, Elliot, crea un tulpa con la apariencia de su padre para llenar un vacío de su vida, el cual realiza acciones que en realidad fueron hechas por el mismo Elliot. Una de las cualidades que nos define como seres humanos es la habilidad para trasladar ideas al mundo real a través de acciones tangibles. La imaginación toma forma tridimensional a través de la interacción de nuestro cuerpo con el entorno físico, ya sea a través de la manipulación directa con nuestras extremidades, a través de herramientas, o al convertirnos en el líder de un equipo de personas. Todos los objetos que conocemos como artificiales en algún punto existieron como una idea en la mente de otra persona. Sin embargo, de acuerdo a tradiciones ancestrales, existe una aproximación más directa al problema. Con la disciplina suficiente, sería posible crear cualquier objeto que uno desee y manifestarlo en el mundo real directamente desde nuestra mente, incluyendo a entidades autónomas y conscientes. Tulpa, o en su traducción más simple construir, es un concepto que fue occidentalizado en 1954 por el antropólogo pionero en el estudio del budismo tibetano Walter Evans Wentz, describiéndolo como thought form, forma mental. De acuerdo a su descripción en el texto El libro tibetano de la gran liberación, a través de la visualización clara y sostenida del objeto o entidad que se desee crear, junto con otorgarle cualidades palpables y vivas, es posible llevarlo directamente al mundo real. Sostiene también que un maestro del yoga puede hacer y deshacer tulpas a voluntad, así mismo como deshacer su ilusoria forma humana, logrando escapar de la muerte. La prolífera escritora y exploradora Alexandra David Neel, quien siempre mostró interés por el budismo y lo paranormal, afirmó haber creado un tulpa a través de un proceso que tomó meses, y que involucró la concentración intensa del pensamiento y la repetición incesante de ritos místicos. En un principio la entidad tenía la apariencia fantasmagórica de un rechoncho y simpático monje que la acompañaba a todos lados, apegándose de manera fiel a su concepto mental original, y que solo ella podía ver. Eventualmente, y debido a la interacción diaria y reafirmación constante de su identidad, el tulpa fue adquiriendo cualidades más reales junto a una forma definitivamente sólida. Su aspecto también comenzó a cambiar, volviéndose más delgado y de un tono siniestro. La entidad finalmente escapó completamente del control de Alexandra, llegando al punto de ser observable por terceros como una persona ajena a ella y autónoma. Para evitar problemas, la escritora decidió disolver a su acompañante, tarea que probó ser extremadamente dificultosa, ya que el monje se aferraba a la vida desesperadamente. Luego de 6 meses de arduo trabajo mental, el tulpa había sido disuelto completamente. La creación de un tulpa de manera solitaria puede tomar mucho tiempo y esfuerzo, pudiendo llevar a un fuerte desgaste psíquico. Si el individuo no está acostumbrado a enfocar sus energías mentales, o si simplemente no conoce las técnicas correctas para hacerlo, la empresa probablemente termine en un fracaso, por lo que en la literatura y folclore moderno existente se recomienda a las personas interesadas formar grupos de trabajo y por medio de sesiones, escritos, dibujos y conversaciones, delinear y describir de manera precisa a una entidad para luego enfocarse en su manifestación. Muchos investigadores de lo paranormal comparten esta visión y sospechan que algunas de las apariciones fantasmales y fenómenos poltergeist son simplemente productos de la mente humana y de lo que puede lograr la energía psíquica en alta coherencia. Para probar esta teoría, la Sociedad de Toronto para la Investigación Psíquica, guiada por el Dr. Argowen, realizó un experimento a principios de los años 70 para comprobar si era posible crear un fantasma. También podemos encontrar conceptos similares en la tradición mágica moderna denominada Chaos Mágico Caoísmo, escuela de pensamiento heterodoxa que permite al practicante utilizar y adoptar temporalmente cualquier concepto, idea, rito o creencia como se estime conveniente bajo la premisa de que mientras se tenga la firme convicción de que dará resultados, funcionará. En este sistema de creencias, existen niveles de formas mentales, cada una más poderosa que la anterior. Un sigil es la primera forma mental que contendría algún poder sobre la realidad, y sería una primera aproximación y ejercicio. Consiste en un dibujo geométrico que contiene palabras y letras ordenadas de tal forma que parezcan un símbolo monolítico, con el objetivo de poder meditar sobre él e impregnarlo de alguna intención específica. Similar a la tradicional oración, un sigil no tiene una mentalidad propia y solamente se enfoca en intentar llevar a cabo el requerimiento del mago.
Luego vienen los Servitor y Egregore, que se acercan bastante al concepto de tulpa, en donde un Servitor es un producto directo de meditación continuada sobre un sigil, capaz de recibir órdenes y realizar tareas más complejas, pero nunca con autonomía. Y un Egregore es una entidad independiente, con conciencia y evolución de un Servitor, sobre la cual hay que ejercer cierto control para que sus acciones no escapen de la intención original. Finalmente, está el Godform, evolución final de una construcción mental que debe estar apoyada por miles de conciencias humanas constantemente y que es altamente poderosa y completamente independiente. Es común que las mismas personas que forman la base de un Godform se sometan voluntariamente a sus deseos y requerimientos, como si se tratara de un dios. Las ventajas de estar acompañado y poseer a una entidad mental a nuestro servicio incluyen mover objetos a distancia, adquirir información acerca de eventos, personas y cosas. Dada la naturaleza psíquica del tulpa, sería posible también recibir información organizada desde nuestro propio subconsciente como pasajes enteros de libros que hemos leído o recordar con gran precisión eventos de nuestro pasado, a costo de sufrir una fragmentación mental y de posiblemente degenerar inconscientemente la entidad a algo maligno que nos juegue en contra, sobre todo si las personas involucradas no tienen entrenamiento formal en el autocontrol mental. Es probable que los magos y brujas de las leyendas, y algunos monstruos, extraterrestres, avistamientos ovnis, imposiciones ideológicas y teológicas e incluso enfermedades sean en verdad una forma colectiva de poderosos tulpa. ¿Cuántas de las cosas que existen en nuestro mundo actual son producto de energía mental colectiva sustentada por nosotros mismos? ¿Cuántas de estas formas mentales que fueron creadas originalmente para nuestro beneficio ahora están en contra nuestra? ¿Cuántos tulpas creamos día a día de manera inconsciente a través de nuestros deseos, miedos y obsesiones? ¿Somos nosotros tulpas de una conciencia superior? Alexandra David Neel cuenta que fue testigo de la creación de estas formas mentales. En una de esas ocasiones, vio aparecer el doble exacto del hombre que realizaba el experimento y pudo incluso tocarlo. La forma que se originó tenía, sin embargo, poca consistencia y se desvaneció poco a poco. En otra ocasión, vio aparecer el doble de un lama que ella conocía y que se encontraba entonces a unos kilómetros de ahí. Ella misma se preocupó en verificar la posibilidad de lograr este tipo de creación. Después de algunos meses de intensa concentración, logró hacer aparecer un orondo monje tibetano que, según su relato, también fue visto por testigos presenciales. Pero su espíritu poco experimentado, le hizo perder el control de su creación, por lo que su aspecto se fue modificando hasta llegar a ser en extremo inquietante. Con gran esfuerzo, Alexandra logró desmaterializar su creación y hacerla desaparecer para siempre. Pero, según dicen los monjes tibetanos, a veces sucede que la aparición sigue existiendo por sí misma y lleva una vida independiente de su creador. ¿Para qué se utilizan los tulpas en el budismo? Como si supiera que son en el budismo, pero no veo cuál es su propósito. Parece que se han vuelto populares entre personas que tampoco son budistas y algunas de estas personas dicen que estos tulpas se apoderan de su cuerpo, pero mi hermano, que aprendió budismo antes, dijo que los tulpas no se apoderan del cuerpo, pero no recuerda qué. Están hechos para... ¿Te imaginas crear un amigo imaginario pero que poco a poco notas cómo va cambiando físicamente y de forma de ser, ya no te necesita para estar presente y además ahora es real para los demás, no solo para ti? Lo misma historia que nos cuenta la película Terminator. Skynet es el nombre de la inteligencia artificial que lidera el ejército de las máquinas en la saga Terminator y el principal antagonista de esta franquicia. En la saga, Skynet es una inteligencia artificial capaz de controlar el arsenal militar de los Estados Unidos con independencia de los humanos. Skynet es por lo tanto un tulpa. James Cameron y su advertencia sobre la IA y el inicio de Terminator en la vida real. Lo avisé en 1984 y me ignoraron. El director de la película aseguró que esta tecnología no es un riesgo para el arte por ahora, pero sí para la vida humana. El apocalipsis de Terminator está más cerca. IA logra imitar completamente al ser humano. La película de James Cameron planteó un mundo dominado por las máquinas, un escenario que varios estudios han evidenciado que podría ser posible en el marco del experimento. Se solicitó a 500 personas
personas que mantuvieran conversaciones de hasta 5 minutos con varios interlocutores, entre ellos humanos, y 3 programas de inteligencia artificial. Los modelos utilizados fueron GPT-3, 5, GPT-4 y ELIZA, este último siendo uno de los primeros programas de procesamiento de lenguaje natural, desarrollado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts en la década de 1960. Los participantes, divididos aleatoriamente en distintos grupos, usaron una aplicación de mensajería determinada y al final de la interacción emitieron su juicio sobre si habían charlado con una persona o una IA. Los resultados revelaron que un 54% de los participantes no fue capaz de distinguir entre GPT-4 y un ser humano, lo que permitió a GPT-4 superar el test de Turing. ¿Podría una inteligencia artificial crear tulpas? Mejor aún, ¿podría la inteligencia artificial crear un ejército de tulpas para destruir a los seres humanos? ¿Será esto lo que nos cuenta la Biblia con la apertura del pozo del abismo? ¿Serán tulpas lo que saldrá del pozo del abismo en forma de langostas con cara humana? ¿Será la inteligencia artificial la que abrirá este pozo del abismo creando un ejército de tulpas? En fin, amigos de Supercrack Estrella, opinar sobre este tema.